En Ecuador, la vicepresidenta y el presidente están en guerra abierta. Verónica Abad describe a Daniel Noboa como dictador y lo acusa de manipular las instituciones del Estado para deshacerse de ella. La tensión viene de lejos, incluso desde antes de ganar juntos las elecciones. Sin embargo, alcanzó un pico esta semana cuando el Ministerio de Trabajo suspendió a la vicepresidenta durante 5 meses con el argumento de que incumplió su calendario como embajadora para la paz entre Israel y Palestina. El título con el que Noboa la desterró de Quito, esto en palabras de la propia Abad. La suspensión de la vicepresidenta ha sido, sin embargo, rechazada por la Asamblea Nacional gracias a los votos de la oposición, que señala que la destitución de un cargo electo es competencia del Poder Legislativo. Una primera victoria para Verónica Abad. La vicepresidenta suspendida fue escuchada por los legisladores ecuatorianos. La Asamblea Nacional consideró a la suspensión como inconstitucional e ilegal y anunció que solicitará a la Corte Constitucional que se pronuncie sobre esta decisión. El Pleno de la Asamblea Nacional condenó la resolución del sumario administrativo en contra de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, y las acciones de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. El Pleno Legislativo autorizó a la presidencia de la Asamblea Nacional a que presente una acción de interpretación a la Corte Constitucional. También resolvió la convocatoria de la ministra de Trabajo al Pleno. Verónica Abad fue suspendida por 150 días porque la ministra de Trabajo consideró que no cumplió con una orden de viajar a Turquía en el marco de sus funciones. Pero Abad denuncia que es una decisión política, ya que lleva meses de disputas con el presidente Daniel Noboa. Según ella, su suspensión tiene como objetivo impedir su llegada al cargo de presidente, mientras que Noboa tendrá que dejar su puesto para presentarse como candidato en las próximas elecciones. Verónica Abad saludó el respaldo de la Asamblea. El primer poder del Estado, los representantes y la voz del pueblo ecuatoriano en la Asamblea Nacional se han pronunciado a favor de la democracia y el orden constitucional. El Ecuador nos necesita unidos para superar esta crisis y oscuridad. Aún hay esperanza. Fórmula vicepresidencial de Daniel Noboa, Verónica Abad se convirtió en una de las voces más críticas contra el mandatario, mientras se acercan las elecciones presidenciales de febrero 2025. La vicepresidenta argumenta que Noboa quiere evitar que ella asuma las funciones de presidenta cuando él tenga que retirarse en enero para hacer campaña de cara a las elecciones de febrero. Ahora, ¿cuál es la situación en la vicepresidencia de Ecuador? ¿Sigue o no Verónica Abad en el cargo? ¿Por qué quiere seguir? ¿Qué busca Daniel Noboa? ¿De dónde viene la hostilidad entre estos dos excompañeros de fórmula? ¿Qué perspectivas tenemos de cara a las elecciones del próximo año? Lo debatimos a continuación en France 24 con Paola Cabezas Castillo. Ella es asambleísta nacional por Revolución Ciudadana, y también con Carolina Andrade. Ella es secretaria de Seguridad de la ciudad de Quito, la capital de Ecuador. Antes de entrar en el debate, les quiero recordar que, si bien ya saben que pueden repetir este y todos los contenidos de France 24 en nuestra página web y también en nuestro canal de YouTube, ahora pueden hacerlo también en formato audio a través de las principales plataformas de streaming, que son las que ven ahí en sus pantallas. Bien, hecho este anuncio, ahora sí empecemos con la discusión en torno a lo que está sucediendo en la política de Ecuador. Les doy la bienvenida de nuevo, Paola y Carolina. Muchas gracias por aceptar la invitación al debate de France 24. Y de entrada les pregunto a cada una de ustedes qué opinan de la destitución de la vicepresidenta Verónica Abad. Paola, empiezo por usted. Saludos igual a Carolina y a todos que nos pueden ver ahora. Bueno, la destitución de la vicepresidenta no está en firme, porque la única instancia que podría destituir a una vicepresidenta de la República es la Asamblea Nacional, de acuerdo al artículo 130 de la Constitución de la República. La vicepresidenta Verónica Abad sigue siendo vicepresidenta, más allá de los artilugios jurídicos y constitucionales que han torcido la ley para justamente buscar un camino que le garantice al presidente Noboa poder candidatizarse a las elecciones y poder dejar en ese espacio a alguien de su confianza, sin tomar en cuenta que, de acuerdo a la ley ecuatoriana, ellos fueron en binomio. Ellos fueron electos por el voto popular, son mandatarios. Y
esta salida, que más que jurídica ha sido política, de sancionar a la vicepresidenta por haber, a decir del Ministerio de Trabajo, haber incumplido su labor o no haber asistido durante 3 días consecutivos a su labor como embajadora, pues está primero poniendo leyes supletorias sobre la Constitución de la República. Si bien es cierto, la única, digamos, facultad que tiene constitucional la vicepresidenta de la República es asumir el cargo, reemplazar al presidente de la República en su ausencia. Eso es constitucional. De allí, las funciones se las delega el presidente de la República. Su disputa inicial conllevó a que el presidente de la República le asignara pues funciones de embajadora, sacándola del país. Desde allí ha empezado todo un proceso de violencia política y de violencia institucional, porque han puesto todo el aparataje del Estado para perseguir a la vicepresidenta y ahora, al no lograr su objetivo de que ella renunciara, han inventado esto de una sanción para inhabilitarla o dejarla fuera del cargo por 150 días, tiempo necesario o el tiempo suficiente que requiere el presidente para ir a su candidatura y retornar a su cargo. Paola, ahora analizaremos todas estas claves que usted aporta sobre cómo hemos llegado hasta aquí, pero antes, Carolina, quiero saber su opinión. ¿Usted está de acuerdo con que este ha sido un artilugio, una manipulación del presidente para apartar a la vicepresidenta, como señala Paola? Muy buenas tardes con todos y con todas. Un saludo también al asambleísta. Creo que lamentablemente mientras más nos vamos acercando a la contienda electoral, vamos a ir teniendo temas que desvíen la atención a lo realmente profundo que necesita la ciudadanía, que es fortalecer la seguridad que tenemos en este momento en el país y que es uno de los grandes desafíos que el presidente Noboa se planteó en su última elección y que hasta ahora pues no se ha visto materializado. El día de ayer veíamos nuevamente con asombro 15 personas que habían sido parte de una masacre en la penitenciaría del Litoral, 14 personas heridas, es decir, no hay todavía un control efectivo de las prisiones y mientras tenemos esos hechos, la gente sigue muriendo en las calles y se requiere más acción por parte del gobierno nacional. Por otro lado, siguen, digamos, los distractores a nivel político que lo único que buscan es que no nos concentremos realmente en los temas de fondo que la ciudadanía les preocupa en el día a día. Entonces, Carolina, este movimiento, ¿usted cómo lo analiza? ¿Como una maniobra de distracción, pero respecto a la relación entre el presidente y la vicepresidenta, cómo lo entiende? Bueno, creo que en primer lugar el presidente fue quien eligió a su binomio. Él estuvo de acuerdo con presentar su candidatura con la vicepresidenta que fue elegida junto a él. Ahora que hayan tenido diferencias en el transcurso de ese tiempo y que ahora se busque tomar medidas que no corresponden a la Constitución, la vicepresidenta no es una funcionaria pública igual que otros funcionarios públicos, tiene un tratamiento especial que la Constitución lo prevé, como bien lo ha dicho el asambleísta, y lo que buscamos justamente como ecuatorianos es que se respete el Estado de Derecho, que se respete la Constitución y que eso obviamente garantice los derechos y que tengamos vulneraciones. Ya vimos lo que sucedió en la irrupción también de la Embajada de México en Ecuador, donde también no se respetaron incluso convenios y acuerdos internacionales. Entonces, mientras suceden esos tipos de hechos que nos muestran que no hay un respeto al marco legal o que buscan generarse excepciones o buscar excepciones dentro de lo que no existe, por otro lado, las preocupaciones latentes del día a día se siguen incrementando. La inseguridad, ahora tenemos una crisis energética muy fuerte, tenemos incluso, ¿no es cierto?, eso contribuye a que el tema de violencia e inseguridad pueda incluso atenuarse y ahí es donde realmente deberían estar las preocupaciones y el tiempo que se destina por parte de quienes tienen que tomar decisiones, que es seguir trabajando para poder recuperar al país que en este momento sigue con una presencia importante de grupos de delincuencia organizada y donde tendremos meses
muy complejos para los ciudadanos que lamentablemente están perdiendo su trabajo frente a las múltiples crisis que vive el país. Sí, Carolina, si tenemos tiempo en este espacio, sin duda abordaremos la crisis energética, de violencia, que seguro que abordaremos de aquí a las elecciones, pero centrémonos un momento en la coyuntura política actual, porque quizás se entiende bien desde Ecuador, pero es más difícil de comprender para nuestra audiencia internacional. Para que seamos claros, ¿considera usted que es inconstitucional, por lo que ha comentado, este movimiento por parte de Daniel Noboa? A ver, la Constitución es muy clara alrededor de cuál es el tratamiento que tiene el jefe de Estado y obviamente quien cumple las funciones de vicepresidente, vicepresidenta. Ahora, intentar que eso sea vulnerado por una acción administrativa por parte del Ministerio de Trabajo frente a lo que está previsto en la Constitución es lo que está en este momento, digamos, buscando ser debatido cuando la Constitución es lo suficientemente claro. Así que creo que, como decía, lamentablemente seguimos viendo que se busca imponer posiciones o decisiones motivadas a nivel político, dejando de lado lo que prevé la Constitución, lo que prevé el marco normativo, y que cada vez que nos vamos acercando a elecciones es probable que veamos este tipo de acciones que van a buscar generar y buscar incidir, digamos, en los electores que tienen que tomar una decisión los próximos meses. Para acabar de entender el escenario actual, y ahora ampliamos un poco la mirada, pero por último, ¿qué pasa entonces con la vicepresidenta que había sido designada por decreto para reemplazar a Verónica Abad cuando el Ministerio de Trabajo la había suspendido? Y se trata de Zahira Moya, quien fue nombrada por Noboa hace tan solo unos días para ocupar esta vicepresidencia y eventualmente reemplazarlo a la cabeza de la jefatura del Estado cuando él en enero tenga que apartarse para hacer campaña. Ahora, ¿qué pasa con esta figura, Paola? Bueno, en realidad se ha generado un conflicto jurídico porque en este momento la vicepresidenta sigue siendo Verónica Abad. Ella no ha renunciado, ella no ha sido destituida por la Asamblea Nacional. En este momento hay un documento que administrativamente la separa de sus funciones como embajadora, pero sigue siendo la vicepresidenta de la República. Si la señora Moya decide firmar algún documento o asumir el cargo de vicepresidenta, creo que entraría en un conflicto muy grave de arrogación de funciones, que eso está tipificado en el COIP y podría ir ya esto al ámbito jurisdiccional. En este momento hay un grave conflicto, justamente la Asamblea Nacional se pronunció en una resolución haciendo primero dos cosas que son fundamentales, pidiendo a la Corte Constitucional un pronunciamiento que nos dé un pronunciamiento sobre las acciones en las que ha incurrido el presidente de la República, y sobre todo porque aquí el Ministerio de Trabajo había asumido las funciones de la Asamblea Nacional al intentar destituir a la vicepresidenta electa Verónica Abad. Entonces, ese para nosotros es un canal muy importante, o es un pronunciamiento importante que requerimos y necesitamos para poder justamente avanzar en otros temas. En otra de las resoluciones, o parte de la resolución que también se votó dentro de la Asamblea Nacional, es iniciar un juicio político en contra de la ministra de Trabajo, porque ha incumplido sus funciones. Ella no puede arrogarse funciones de la Asamblea Nacional intentando destituir a la vicepresidenta de la República, y en este momento sí, el presidente firmó un decreto para encargar las funciones a la funcionaria en mención, pero ella todavía no ha hecho ninguna actividad o acción como vicepresidenta. Al hacerlo, creo que allí estaría incurriendo en un delito, y eso ya se trataría dentro de la justicia jurisdiccional. Pero todas las decisiones tomadas por el presidente de la República han sido en el marco de un conflicto político generado por él, y no quisiera abstraerme de lo que ha dicho Carolina. Obviamente que frente al escenario electoral y ante un presidente que no gobierna, un presidente de la República que tiene al país sumido en conflictos sociales. Hoy tenemos las calles del Ecuador movilizadas. Justamente en el país se está llevando a cabo la cumbre iberoamericana de mandatarios, en donde también hay un reflejo
del distanciamiento que tienen varios países de la región con Ecuador. Solamente de los 23 invitados llegaron 5 mandatarios, y esto obedece a que el presidente de la República está en un conflicto abierto con la vicepresidenta. Hay expresidentes de varios países que ya se han pronunciado en contra de que se intente golpear la Constitución de la República removiendo a la vicepresidenta constitucional del Ecuador, y esto evidencia que hay una debilidad en este momento en la parte política de un presidente candidato. Sí. Esa es en realidad la categoría, presidente candidato, que está más preocupado de las decisiones políticas para sostener su candidatura, pero que no está resolviendo los problemas neurálgicos que tiene el país. El tema de la crisis energética y de la crisis de inseguridad, que no es menos importante. Para poder justamente llevar efecto esta entrevista, sí, tuvimos que suspenderla por los cortes, claro, de energía, para podernos conectar en un momento donde tuviéramos electricidad. Así está en este momento el país en medio de una crisis política provocada por el presidente de la República. Sin duda, ahora abordaremos estas crisis, como decíamos, pero les quiero pedir que nos ayuden a entender de dónde viene la hostilidad entre dos personas que, como usted bien señalaba, eran compañeros de fórmula hace apenas poco más de un año, ¿no? Y les cito un comentario bastante duro que ha hecho Victoria Abad sobre Daniel Noboa en una entrevista para el periódico El País a la periodista Carolina Mella. La periodista le pregunta qué le incomodó tanto a Noboa de usted y ella dice: lo desconozco, pero creo que el presidente perdió el horizonte y ve Ecuador como su patrimonio. Estamos frente a una persona que tiene actos dictatoriales. ¿El presidente es un dictador?, repregunta Mella, y ella dice: sí, por supuesto. ¿Cómo se entiende esta crítica de la vicepresidenta a su presidente, Carolina? Bueno, creo que refleja el sentir de una relación que está totalmente rota ya hace muchísimos meses, que lamentablemente a partir de cálculos políticos electorales, obviamente el presidente no tiene confianza en dejar encargado a la presidencia a la actual vicepresidenta, y es por esa razón que se ha ideado desde la parte de gobierno todo este entramado que estamos hoy conversando. Así que primero hay un quiebre que no es de ahora, que ya es de varios meses, incluso desde que inició, cuando fue el día de su posesión como presidente, hubo 2 posesiones, 2 espacios diferentes que lideró el presidente y otro la vicepresidenta, desde incluso el día número 1, y eso no ha sido subsanado, y ahora ya en un contexto de próximas elecciones, obviamente si el presidente quiere tener un permiso para poder dedicarse 100% al trabajo electoral y de campaña que tiene que cumplirse durante los siguientes meses, pues tendrá que dejar encargada la presidencia a su vicepresidente o vicepresidenta. Y obviamente esa relación quebrantada no daba para que ese encargo se realice, y por eso se ha ideado todo este tema. Así que creo que es una situación bastante crítica, compleja, que tiene que ser resuelta lo antes posible. Creo que la Constitución, como decía, es bastante clara, y más allá de las diferencias que pueden tener, pues pesa el marco legal constitucional del país, y no se puede permitir que este no sea pues respetado y sea vulnerado como busca ser vulnerado, porque mañana podemos tener el mismo escenario con otro jefe de Estado o con otra vicepresidenta, y tenemos que justamente mantener el respeto a la normativa macro que es la Constitución, y eso es uno de los indicadores que creo que traduce las expresiones que ha hecho la vicepresidenta. Paola, precisamente respecto a este periodo en el que Abad pueda asumir las competencias de presidenta en funciones durante el mes que Daniel Noboa tenga que retirarse para hacer campaña de cara a la reelección, a la salida de esta sesión de la Asamblea Nacional, a la que hacíamos mención hace unos minutos, que revocó la suspensión de Verónica Abad, o la rechazó, la condenó, precisamente la asambleísta Valentina Centeno del partido oficialista ADN dijo que la vicepresidenta Verónica Abad tiene sed de poder y lo que pretende es llegar a la presidencia de la República para cumplir con los pactos a lo que está llegando con la oposición que tanto la defiende. Particularmente dijo, se rumorea que lo primero que haría Verónica Abad es entregar un salvoconducto a ciertos líderes de la Revolución Ciudadana. Usted, como miembro de Revolución Ciudadana, ¿qué opina de este comentario?
Bueno, quiero dejar sentado que con la señora Verónica Abad no nos une absolutamente nada en lo político. Es más, he sido, y lo digo a título personal, he sido una opositora sobre su pensamiento y sobre su ideología política. Pero en este momento no estamos hablando de Verónica Abad, la persona, estamos hablando de la vicepresidenta constitucional de la República, que fue electa en binomio con el presidente Daniel Noboa, y permitir que se tomen por asalto la vicepresidencia de la República es generar un precedente nefasto, sobre todo para quienes hemos venido luchando por los derechos de paridad política, para quienes hemos venido de una u otra manera haciendo camino para que la política sea mucho más llevadera para las mujeres en el país. La violencia política institucional en este momento que se está llevando a efecto para justamente sacar del camino a la vicepresidenta Verónica Abad afecta a todas. Entonces, la posición que hemos tenido como Parlamento, y no solamente los votos han venido de la Revolución Ciudadana, los votos también vinieron de otros partidos, de otras tendencias de centro derecha, que han apoyado la postura que hemos tenido como bancada de la Revolución Ciudadana. Insisto, la defensa de la democracia, la defensa de la Constitución y de las leyes no puede ser interpretado desde una condición ideológica política. Ellos han venido construyendo un relato en torno justamente a justificar por qué quieren sacar del camino a la vicepresidenta cuando no tiene ningún sentido los elementos que utilizan para justificarlo. Lo que queremos, y creo que lo que quiere todo el Ecuador y la región, porque muestra de la no presencia de varios mandatarios en el país, es un mensaje claro al presidente de la República. Los precedentes que está generando a nivel de la región son nefastos. El incumplimiento de la ley, y no solamente de la Constitución nuestra, sino de los tratados internacionales, la violación a la Embajada de México, que también sigue siendo un tema que está siendo discutido en organismos internacionales, pone al presidente de la República en un momento de desventaja. No hay justificación sobre los argumentos políticos de la jefa de bancada de gobierno, al contrario, creo que hay un sustento mucho más robusto cuando son 86 legisladores de 137 de varias bancadas que han decidido poner un alto o pronunciarse en contra de este golpe institucional o este golpe de Estado que ha querido dar el presidente de la República a través de este decreto que intenta destituir de su cargo a la vicepresidenta de la República. Paola, y rápidamente ahora pasamos al tema de las crisis de energía y de seguridad, pero por último, como asambleísta, le pregunto, el oficialismo ha reprochado a la Asamblea que no actuara cuando la misma Verónica Abad denunció ante el Tribunal Contencioso Electoral al propio Daniel Noboa y pidió su destitución, porque en ese momento la Asamblea no actuó en medio de estas acusaciones por violencia política de género que pedían destituir a un cargo electo en un lugar que no fuera la Asamblea Nacional. Bueno, porque ahí no hay ninguna violencia de género. La vicepresidenta estaba presentando una denuncia a una instancia que debe seguir un trámite correspondiente para el efecto. Acá están utilizando normas supletorias, están utilizando una ministra de Estado para destituir a una vicepresidenta de la República, están torciendo la Constitución y la ley, y eso sí es potestad de la Asamblea Nacional de observarlo, y la ley nos da facultades en este momento si observamos que el presidente ha incurrido en las causales que podrían llevar a efecto un juicio político por arrogación de funciones o por incumplimiento de la misma, eso se analizará. Pero no pueden confundir dos cosas. La vicepresidenta hizo uso de un derecho que tiene para poner una denuncia y que en una instancia que es independiente a la Asamblea Nacional se investigue si el presidente de la República pues había
incurrido en lo que ella denunciaba en el Tribunal Contencioso Electoral. Acá son otras las instancias, entonces no tenía por qué la Asamblea Nacional pronunciarse sobre algo que es legítimo, que tiene legítimo derecho la vicepresidenta. Queda claro. Carolina, ahora sí, hablemos precisamente de cómo llega el oficialismo y también la oposición a estas elecciones de febrero, después de un corto mandato. Recordemos que Daniel Noboa ha estado al frente de un periodo presidencial extraordinariamente corto después de la renuncia de Guillermo Lasso con ese mecanismo de la muerte cruzada que adelantó la convocatoria electoral. Sin embargo, hizo la promesa Noboa de en estos 18 meses atajar la crisis de seguridad. ¿Cuál es el balance que hacen sobre el terreno? Bueno, así es. Estamos en un gobierno de transición frente a la destitución del expresidente con grandes sospechas de vínculos con la mafia albanesa que poco a poco lamentablemente se han ido ya confirmando por parte de los organismos competentes. Y este año que ha estado a cargo del presidente Noboa, pues comenzamos con un discurso muy fuerte alrededor del eje de la mano dura, que no se ha traducido realmente en acciones mínimas puntuales en temas de fortalecer a la Policía. La Policía Nacional sigue sin la logística básica necesaria. Cuando vamos a revisar los presupuestos del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, vemos que de los 68 millones, por ejemplo, de inversión del Ministerio del Interior, solamente se ha ejecutado 28 millones. Mucho peor en el Ministerio de Defensa, donde los proyectos de Fuerzas Armadas creo que no llegan ni al 2% de ejecución de lo que es la parte de inversión. Es decir, hay un relato de mano dura que no va de la mano con acciones que realmente estén ejecutándose. Vemos también, como decía al inicio, lo que está sucediendo en las prisiones. Otro de las propuestas y de los ofrecimientos fue retomar el control de las prisiones. Las prisiones se encuentran en este momento militarizadas, pero no ha habido ninguna decisión para, por ejemplo, restringir el espectro radioeléctrico para evitar las comunicaciones, para dotar de tecnología de escanes o poder tener inhibidores de señal en las prisiones. Se inició la construcción de una prisión en Santa Elena que probablemente se entregue en el mes de mayo de 2025, que es la única acción concreta que se está ejecutando, pero hemos visto con esta última masacre que siguen justamente esa pérdida de control del Estado en las prisiones, que además se traduce en un hecho que enfrenta a diferentes pabellones por el acceso a alimentación y agua en las prisiones. Es decir, el Estado no está garantizando que ellos son los que controlan el acceso y la distribución del agua y la alimentación en las prisiones, y eso tiene un doble efecto. Uno, que por un lado, eso genera un poder de las organizaciones criminales en las prisiones para extorsionar a las personas privadas de la libertad fuera y dentro de la prisión para que se involucren en otro tipo de delitos, y obviamente el Estado desde ya varios años, desde el año 2021, 2020, no logra retomar las prisiones y tener el control total de las prisiones, y eso es una gran deuda que se tiene, ¿no? Por otro lado, hemos visto sí esfuerzos que se han traducido en una disminución a partir de los datos oficiales de cerca del 17% de la tasa de homicidios, pero el delito sigue fluctuando en otras zonas del país. Tal vez en zonas que están fuertemente militarizadas han logrado hacer una contingencia, pero ese delito se ha estado trasladando a otras zonas del país, generando efectos en ciudades y provincias de la sierra, por ejemplo, de la Amazonía, incluso presencia del Comando de Frontera, un grupo guerrillero que se encuentra del lado de Putumayo hacia provincias amazónicas. Entonces, no vemos un control territorial, no vemos realmente acciones que se traduzcan en prioridades presupuestarias, y los recursos que deberían estar en seguridad. No olvidemos que en el mes de abril se incrementó 3 puntos del impuesto al valor agregado, un impuesto totalmente que afecta a la economía familiar, y esa recaudación hasta junio de 393 millones solamente se ha ejecutado el 7.3%. Es decir, esos valores no están traduciéndose en fortalecer capacidades, ni tampoco vemos ninguna acción en el eje social para que no sea solamente la policía, las Fuerzas Armadas los que actúen, sino un tema mucho más integral. ¿Cuál es su análisis? ¿Qué le reprocha usted al gobierno como parte de la oposición? Paola, le pido síntesis, que nos estamos quedando ya sin tiempo. Bueno, creo que Carolina, como experta en seguridad, ha dado una fotografía clara de lo que está pasando en el país en torno a la seguridad. Y justamente conocedores de esa problemática, desde el Parlamento impulsamos
un juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, que es la responsable directa de la política de seguridad. Sin embargo, las movidas políticas siguen blindando al gobierno en las decisiones equivocadas que se toman. Vamos a tener ya un mes en la próxima semana de que la ministra fue salvada en el Pleno de la Asamblea Nacional. Sin embargo, los datos oficiales, diría yo, maquillados, porque hemos notado y notamos y se lo dimos a conocer a la ministra del Interior durante el proceso de interpelación del juicio político, que había hay un subregistro de muertes violentas que están siendo manipulados por la Policía Nacional y que no se está contando la verdad sobre lo que pasa en el país. Hay datos que maneja Fiscalía, ECU 911, que no se compadecen con la información que maneja la policía. Hay un subregistro y esta reducción no se compadece con la realidad que vive el país. Hoy hemos despertado con una nueva crisis carcelaria. Acaban de asesinar a una mujer en Manta, muertes violentas en todo el país, porque ya no hay zonas calientes. Todo el país se ha constituido en una zona de peligro para los ecuatorianos, porque justamente no hay plan, no hay estrategia y la seguridad del país se le ha ido de las manos al gobierno y está pues no solamente hablando o no estamos solamente viviendo o sorteando la crisis de inseguridad que ahora se suma a una crisis energética que abona a mayor pobreza, a contracción económica, y a que el país se inmovilice, no solamente desde la inseguridad, sino también en lo económico, porque esta crisis energética ha llevado a que el país pierda aproximadamente 4.000 millones de dólares y esto es un golpe a los pequeños, medianos emprendedores, pero también a la gran empresa que no encuentra desde el gobierno nacional una salida a esta crisis, que la sigue maquillando con problemas y disputas políticas con la vicepresidenta de la República y también con la Asamblea Nacional. Pues para cerrar con este tema que apuntaba Carolina, esta crisis energética, le pregunto, que apuntaba Paola, perdón, Carolina, le planteo cómo podría gestionar el gobierno esta crisis energética sin que hubiera afectaciones como las que apuntaba Paola para la economía y para los ciudadanos, que como bien ustedes señalaban, sufren hasta cortes de luz de 12 horas diarias. Así es, incluso 14 horas diarias en zonas industriales, lo cual el mismo sector privado productivo del país ha dicho públicamente que son pérdidas de cerca de 4.000 millones de dólares. En un país que ya viene arrastrando una crisis social y económica desde antes de la pandemia y donde hasta ahora ningún gobierno ha tomado decisiones en beneficio de la ciudadanía. Ninguna decisión para reactivar la economía. Lo único que se ha hecho es aumentar impuestos sobre supuestamente buscar estos impuestos, generar acciones para la seguridad, pero estamos viendo que lo que se recauda a través de incremento del impuesto de valor agregado no está llegando a los temas de seguridad y hay una subejecución. Así que realmente la situación es crítica porque hay una multiplicidad de crisis que se van atenuando. Sobre todo vemos ahora incluso 120.000 ecuatorianos durante el último año han abandonado el país en una crisis migratoria, una migración forzada frente a la inseguridad, frente a la violencia, frente ahora a la pérdida de empleo por la crisis energética, frente ya a una disminución del empleo porque no se ha buscado reactivar la economía. Y esa debería ser la verdadera preocupación del gobierno nacional, el poder solucionar la crisis energética, el poder reactivar la economía y evitar que más ecuatorianos tengan que abandonar de manera forzada el país. Así que lamentablemente estamos ahora en unas semanas críticas de fin de año donde estamos buscando, por ejemplo, desde la parte de los gobiernos locales, generar espacios de acogida, espacios de cuidado con reactivaciones económicas locales para que puedan en algo subsanar estas acciones que no están ayudando a las economías familiares. Y también, obviamente, la crisis energética tiene un impacto también en el tema de violencia y de inseguridad, porque obviamente eso aumenta los riesgos y las probabilidades de que se cometan otro tipo de delitos. Así que es una situación compleja, pero que esperamos que justamente el país pueda tener un rumbo donde nuevamente tengamos un panorama de mayor esperanza y de mayor
prioridad política en las verdaderas necesidades de los ecuatorianos. Bueno, sus propuestas, así como las de las otras fuerzas, para solventar estas crisis y presentarse a las elecciones del próximo mes de febrero, seguro tendremos tiempo de abordarlas más ampliamente en futuros debates aquí en France 24. Les agradezco muchísimo, Paola y Carolina, su participación en este espacio. Antes de terminar, el agradecimiento, como siempre, es para todo el equipo técnico y de producción que hace posible este y todos los programas de France 24, y a ustedes, como siempre, por su atención. Ya regresamos. Un viaje político, social y cultural por el viejo continente. El panorama de la actualidad y la diversidad de una región decisiva en el mundo. Cada 15 días, asómese con nosotros a Europa. Acompáñenme en Ventana Europa en France 24 y france24.com. La historia de nuestro mundo está en constante cambio. El flujo de información es cada vez mayor. Estamos ahí con todos los temas. Nos comprometemos con la verificación, desde el terreno, en todas las circunstancias, para anticipar el futuro y entender el presente. Lo acompañamos 24 horas, 7 días a la semana. France 24, una mirada diferente a la actualidad. Liberté, égalité, actualité.